En esta mañana vamos a continuar, venimos estudiando un libro de la Biblia que se llama el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que relata todo lo que sucedió en la Biblia luego de que Jesús ascendió a los cielos. ¿Bien? Y estamos estudiando en el libro de los Hechos un pasaje que ya hace varios domingos que estamos descubriendo diferentes características de lo que era la iglesia en aquella época. Bien, nosotros vivimos hoy en el siglo XXI y nos queremos parecer a la iglesia que Jesús empezó. ¿Vieron? Como se habrán dado cuenta, pasaron varios años, pasaron 2000 años, y nosotros como iglesia queremos parecernos a esa iglesia, ¿no? La iglesia que Jesús comenzó. Vamos a leer en esta mañana el pasaje, es Hechos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 44 en adelante. Acá los amigos de multimedia nos van a leer, nos van a poner el texto allí. ¿No tenés NBI, Edu? Así, vamos a usar una versión un poco más sencilla. Dice así la lectura de esta porción pequeña que vamos a leer. Dice, versículo 44, dice: todos los creyentes, o sea, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bien, esta pequeña porción vamos a reflexionar esta mañana. Acá lo que vemos es lo que vamos a llamar la comunión de la primera iglesia cristiana. ¿Qué es toda la comunión? Es el compañerismo. Acá en esta pequeña porción vemos que este primer grupo de creyentes estaban juntos, estaban unidos, eran amigos, compartían su vida. Este Jesús que los había llamado, los juntó y ellos empezaron a peregrinar este camino de seguir a Jesús juntos y unidos. Aquí hay algo que es muy importante entender, que la fe cristiana, a diferencia de muchas otras religiones donde el énfasis está en vivir mi vida de religión en forma privada, la fe cristiana es totalmente lo opuesto. La fe cristiana es una fe que Dios la diseñó para vivir en comunidad. Ahora, esto tiene una razón de ser. Si nos pensamos en cada uno de nosotros tiene una gran necesidad de amar y de ser amado. Una gran necesidad de pertenecer, de tener un grupo donde me reciban como soy, que me acepten. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho de esa manera. Dios te ha hecho para amar y para ser amado. Y aquí, en esta pequeña porción, vemos que la iglesia, cuando Jesús la comenzó, era una iglesia que se caracterizaba por eso. Era una iglesia donde la gente se amaban los unos a los otros y compartían sus vidas en su peregrinaje siguiendo a Jesús. De esta manera vamos a ver tres cosas muy sencillas. Vamos a ver qué tenían en común esta gente, cómo era esa comunidad y cómo es que nosotros podemos llegar a ser esa comunidad. Bien, vamos a ver ahí nomás en el pasaje las cosas que tenían en común. Lo primero que vemos es que compartían su tiempo. Bien, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Compartían su tiempo. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. El tiempo, como cada uno de nosotros utiliza el tiempo, nos dice de nuestras prioridades. Y esta gente, que es la comunidad primigenia, este primer grupo de cristianos, pasaban su tiempo los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta como valor la importancia del compañerismo. ¿Bien? Hay una frase que quizá para muchos es un cliché, algo que lo hemos escuchado muchas veces,
Pero se suele decir que una brasa, fuego, lejos de el fuego, ¿qué pasa? Se apaga. Creo que hay algunos acá entre nosotros que son muy buenos asadores, saben muy bien eso, ¿está? Una brasa lejos del fuego se apaga. Entonces, para que el amor por Jesús sea una cosa que se encienda con fuerza, es necesario estar juntos. Compartían su tiempo. Lo segundo que vamos a ver es que compartían sus bienes. ¿Bien? Dice, todos los creyentes tenían sus cosas en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. ¿Bien? Primero quiero dar una aclaración. ¿Bien? La iglesia cristiana en su comienzo no era un comunismo, no era un estado, digamos, donde se paraba el líder de la iglesia y decía, bueno, ahora repartimos todos iguales. No. Acá lo que vemos es que cada uno, de forma voluntaria, daba de sus bienes a aquellas personas que tenían necesidad. ¿Se entiende esto con claridad? No es que acá, de forma compulsiva, cada uno tenía que vender lo suyo. No. De forma voluntaria, de acuerdo a lo que Dios le había puesto a cada uno en su corazón, cada uno daba. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones más claras que Dios ha cambiado el corazón de una persona es que esa persona deja de ser una persona egoísta y se transforma en una persona generosa. Esa persona que antes vivía para él, acumulando cosas para él, pensando en su futuro, ¿no? Ahora es una persona que Dios le abrió los ojos y dice, mira, hay gente entre nosotros que pasa necesidad. Hay gente que no llega a fin de mes. Hay gente que necesita esto y aquello, ¿no? Es una demostración del cambio que Dios produce en la gente. Entonces compartían sus bienes. Otra cosa que vemos que compartían la comida. Y esa es una de las partes que más me gusta. Una de las cosas más lindas de la iglesia son esos momentos donde nos juntamos a compartir. Nosotros el domingo que viene tenemos un almuerzo congregacional. ¿Qué es eso? Luego de la reunión cada uno trae comida para compartir y juntos comemos y compartimos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es que la iglesia hacía eso y por qué es importante? Porque la comida y la mesa es un signo de hospitalidad. Ustedes no invitan a cualquier persona a almorzar o a cenar a su casa. Ustedes invitan a alguien con el cual quieren congraciarse, con el cual quieren agasajar, con el cual quieren tener una amistad. ¿Bien? Normalmente cuando conocemos a alguien y queremos cultivar una amistad y demostrar nuestro cariño, nuestra preocupación, ¿qué hacemos? Venite a mi casa, te invito, ¿no? Es una demostración de querer tener compañerismo. Lo último que vamos a ver allí, en este pasaje, que tenían en común, es que todos adoraban a Dios. El versículo 47 dice, alabando a Dios. ¿Bien? Y acá hay un tema muy importante. Lo que los aglutinaba no era que eran todos hinchas del mismo club, o que todos les gustaba la misma comida, o cualquier otra cosa. Lo que los aglutinaba, lo que le daba la cohesión como grupo, era su amor por Jesús. Y sinceramente, esto es una realidad de nosotros. Entre nosotros hay muchas diferencias, ¿bien? Pero si hay algo que nos une, que nos trae, que nos da esa cohesión como grupo, es el amor por Jesús. Nosotros juntos hemos decidido seguir a Jesús. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, que tiene un escrito que habla de los diferentes tipos de amor, ¿bien? Y compara en ese libro la diferencia entre el amor de pareja y el amor entre amigos, ¿bien? Dice algo muy interesante. El amor de pareja es un amor mutuo, es un amor donde hay una admiración el uno por el otro. Seguramente han visto parejas recién enamoradas que vos lo ves y están todo el día mirándose como tontos, perdidos, estamos todos charlando y ellos están embobados, ¿está? Enamorados, viéndose el uno al otro. ¿Por qué? Porque la base del amor es mutuo, está en el intercambio, en el deleite en el otro. ¿Bien? Ahora, el amor de la amistad es diferente. Es cuando dos personas que van juntos y dicen, wow, mira qué bueno eso.
Y nos juntamos a hablar de eso que admiramos, del cual nos gozamos, nos alegramos, ¿bien? Y esa es la amistad que nosotros tenemos en Jesús. Juntos como amigos, miramos a Jesús y decimos, qué bárbaro, mira lo que Jesús es, lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que nos aglutina, lo que nos une. Entonces, ahí vemos las 4 cosas que tienen en común: compartir el tiempo, sus bienes, la comida y la adoración. Ahora, vamos a pensar un poco más en cómo era la comunidad que seguía a Jesús. Bien, la comunidad que seguía a Jesús, déjeme decirle, era una comunidad muy diversa, en extremo. Si pudiésemos ir al primer siglo y entender cómo era el primer siglo, de paso quiero pasar un aviso. Hay una serie muy linda que se llama Chosen, que creo que en español es El Elegido, o Los Elegidos, creo. ¿Quién lo está viendo? Walter, hay varios que lo están viendo. Sinceramente se lo recomiendo. Después puede bajarlo la aplicación, es la historia de Jesús. Nos ayuda muchísimo a entender quién era Jesús, quiénes lo seguían, etc. Si uno puede entender el grupo de personas que seguían a Jesús, vamos a ver que el grupo de personas que seguían a Jesús eran muy diferentes. Personas con muchos problemas, personas con problemas entre ellos. Vamos a hablar de dos personas nomás. Había uno de los seguidores de Jesús que se llamaba Mateo y el otro que se llamaba Simón. ¿Bien? En el espectro político, digamos, de la época, Mateo estaba a la derecha y Simón estaba a la izquierda. Bueno, en realidad en aquella época no había esa categoría, pero más o menos para que me entiendan. Mateo era un cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos. Simón era una persona que trabajaba para la independencia de Israel. O sea, antes de conocer a Jesús, si hubieran cruzado en la calle, Simón seguro que lo mataba a Mateo, o por lo menos lo golpeaba. ¿Bien? Sigamos conociendo a los seguidores de Jesús. Había 2 hermanos que tenían un muy mal carácter. Esas personas iracundas, ¿no? Eran Jacobo y Juan. ¿Saben cómo le decía el apodo que le puso Jesús a Jacobo y Juan? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Así de bravos eran este par de hermanitos que pertenecían a esa primera comunidad de Jesús. En un momento hubo un incidente donde las personas a Jesús no lo recibieron y Jacobo y Juan le dijo: Jesús, manda que descienda fuego del cielo sobre esta gente. Y Jesús dice: no, ustedes no han entendido nada. Ustedes no han entendido nada. Yo no he venido para hacer esas cosas. He venido para proclamar un mensaje de amor y reconciliación. Bueno, así eran los seguidores de Jesús. Había uno que era muy bocón, que hablaba hasta por los codos, que no dejaba hablar a los demás, que era Pedro. ¿Bien? Si leemos los relatos del Evangelio, el que más habla es Pedro. Ese la sabía todo. Él quería figurar. ¿Vieron? ¿Conocen a alguien así? Ese era Pedro. Estaba en una reunión y él quería hablar, quería figurar, quería ser primero. Es difícil a veces estar en un grupo donde hay una persona así, ¿no? Sobre todo para los que son más tímidos. Dicen: ¿cuándo se va a callar este? Pero cállate la bocota, dejá la pavada, Pedro. Bueno, así era la comunidad que seguía a Jesús. Era una comunidad con problemas, con conflictos. Nos dicen los evangelios que antes de que Jesús fuera a la cruz ya se empezaron a pelear para quién iba a ser el primero. ¿Se dan cuenta el conflicto que había en el corazón de los discípulos? Ya querían ser el primero. Había tiranteses, envidias entre ellos. Ahora, déjeme decirle que no había nada de especial en la comunidad de Jesús, como se están dando cuenta. Eran personas comunes y corrientes, como lo somos nosotros. Probablemente en este lugar haya personas con las similares características. Y a medida que seamos más personas, Dios va a traer personas iguales. Ahora, ¿qué es lo lindo de esto? Es, si Jesús pudo transformar a personas como esas, ¿qué significa también? También puede transformarnos a nosotros y hacer que nosotros podamos ser esa comunidad que vemos, una comunidad que nos amamos, una comunidad que existimos para los otros, para amarnos los unos a los otros. Hay un autor que me encanta, que se llama Marcos Vidal, y dice lo siguiente acerca de los cristianos. Dice: no son una raza especial,
si acaso alguna vez los has visto. Ni siquiera tiene algo de especial, sin embargo, son distintos. ¿Qué es lo que hace distinto a los cristianos? Continúa, dice, han creído, y eso les ha hecho renacer a una esperanza y a una fe. No hubo más que hacer, fueron capaces de abrir su corazón porque encontraron en Jesús una razón. Estas personas de lugares diferentes, todos tuvieron una cosa en común, fueron llamados por Jesús. Fueron llamados a seguir a Jesús. Lo que sigue, quizá la parte más interesante, es cómo podemos ser esa comunidad. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestros defectos, con nuestro carácter, con nuestras historias, así como somos, cómo Dios puede tomarnos y formar una comunidad de la gracia, una comunidad de amor? Hay una historia que Jesús contó para hablar de la importancia del perdón. Lo vamos a leer. Mateo capítulo 18. Versículo 21. Jesús le cuenta una historia a Pedro. Es muy interesante porque Jesús hablaba de la importancia de perdonar. Y Pedro viene y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me hace daño? 7 veces, le dice Pedro. Jesús le dice, no, 70 veces 7. O sea, tenés que perdonarlo siempre, básicamente le dice. Entonces Jesús aprovecha y le cuenta una historia para demostrarle la importancia del perdón. Se la voy a leer y después lo vamos a repasar. Dice, versículo 23, dice, hablando esto del perdón, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Hacemos una pausa ahí. Jesús cuenta una historia. Dice que había un hombre que tenía una deuda enorme, no tenía con qué pagar. Entonces el rey de aquella región había llamado a pedir cuentas. O sea, era el momento de pagar, digamos, como la FIF, digamos, en aquella época. ¿Bien? Era el momento de pagar. Y este hombre no había forma de pagar toda esa deuda. La única forma de hacerlo era que él, su señora y sus hijos, todos se vendieran como esclavos. Era una práctica muy común en la antigüedad. Entonces, fíjense, interesante, dice, el siervo, este hombre, se postró delante del Señor y le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Dice, y el Señor, o sea, el rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Este hombre que tenía una gran deuda fue perdonado y fue puesto en libertad. ¿Bien? Y acá viene el punto. Dice, al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se lo negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Fíjense, esta historia es una historia realmente sorprendente. Este hombre que fue liberado, que se le perdonó una deuda enorme que nunca podía pagar, cuando fue perdonado, sale a la calle y viene un compañero de él, o sea, un par, el cual le debía una suma de dinero mucho menor, ahí dice 100 monedas de plata, una suma mucho menor, y no le perdonó la deuda. No solamente eso, sino que fíjense, lo quiso estrangular. Terrible. Y lo hizo encarcelar. Versículo 31 dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Bien, creo que es la misma reacción que tenemos nosotros. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes en su corazón? Algunos se entristecieron. A mí la verdad que me da mucha bronca
ver a este tipo que fue perdonado por tanto y que por una deuda pequeña tenga semejante actitud con su compañero. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Fíjense, lo llama el rey y le dice: mira, tú te perdoné semejante deuda y vos no tuviste misericordia de él. ¿No debías haberte compadecido vos de alguna forma? Creo que para que podamos nosotros ser una comunidad realmente unida, tenemos que entender el mensaje de esta parábola. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que debía haber hecho este hombre cuando salió de la casa del rey o del palacio luego de haber sido perdonado? Debe haber estado alegre, fui perdonado. Y cuando le sale el encuentro la persona que le debía, le tenía que haber dicho: pero mirá, pero por supuesto, no te hagas problema, ¿sabes qué? No me debes nada. Porque me acabas de perdonar una deuda tan grande, estoy tan contento que lo tuyo no me importa. Sigamos adelante. ¿Esa debería ser la respuesta o no? Sí. Por supuesto. De la misma forma, esto es lo que nos sucede a nosotros con Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, que estamos lejos de Dios. Y Jesús vino a morir por nosotros, pagar por nuestros pecados. Y hemos sido perdonados de esa gran deuda, de todas las cosas malas que hicimos, que hacemos y que vamos a hacer. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, cuando viene alguien y me maltrata, me grita, me falta el respeto, ¿qué tengo que hacer? Estás bien, no te hagas problema. Yo fui perdonado de una deuda tan grande que ¿quién soy yo para echártelo en cara a la falta que me has hecho? Queridos, si nosotros queremos ser una comunidad como la de la iglesia primitiva, tenemos que ser una comunidad centrada en el Evangelio, donde todos somos iguales. Acá hay un concepto muy importante. El Evangelio, o sea, el mensaje de Jesús, nos pone a todos iguales, porque acá no hay nadie mejor que el otro. Somos todos iguales, no hay personas que sean superiores a los otros, porque todos somos pecadores y todos hemos recibido el perdón de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es un regalo de Dios. Entonces ninguno puede decir: no, yo soy mejor que vos. Por el contrario, algo muy interesante, en el grupo que Jesús iba formando, ¿quiénes eran los privilegiados? Los más débiles. Jesús siempre tuvo un corazón y privilegió a los más débiles, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros. Una comunidad cristiana genuina debe estar centrada en el Evangelio. Debe abrazar el perdón de Dios y extender ese perdón a otros. Terminamos, quería hacer una breve referencia a algo, una característica dos o tres características de esa iglesia, que creo que son importantes para nosotros como iglesia para aplicar. Primero, la importancia de la hospitalidad. La iglesia se reunía en las casas. Bien, de hecho cuando vayan leyendo el libro de los Hechos, vayamos leyéndolo juntos, muchos de los eventos más importantes sucedieron en la casa de una mujer. ¿Sabían eso? Había una mujer que se llamaba María, que era la madre de Juan Marcos, que la mayoría de los eventos importantes en el libro de Hechos sucedieron ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque María tuvo un corazón dispuesto a abrir su casa para que vinieran los discípulos. Esta mañana, la semana leía una encuesta. Vieron que los americanos hacen encuestas de todo, ¿no? Para todo. Y una de las encuestas le preguntaba a la gente por qué a la gente le cuesta abrir su casa para invitar gente, para abrir el lugar para hacer una reunión de la iglesia. Y dos de las respuestas más comunes eran las siguientes. Primero era: no quiero preparar mi casa para las visitas. ¿Está? Algunos me dicen que sí. Sí, por supuesto. Cuando vamos a recibir a alguien, y por supuesto que hay que limpiar el baño, tenemos los chicos que andan haciendo travesura y van desordenando.
tenemos que preparar la cocina, tenemos que cocinar. Bien, no es fácil ser hospitalario. Ahora, todo eso tiene enorme bendición en ser hospitalario. Leyendo esta semana, también leía la historia de una mujer que, como toda madre que tiene muchos hijos, es muy difícil, créanme, esto lo sé de primera mano, no lo vamos a decir hasta mi señora, es muy difícil tener la casa ordenada. Muy difícil, ¿bien? Entonces esta mujer invitó a una amiga a pesar del desorden que tenía, ¿bien? Y un desorden real. Entonces, esta mujer que fue invitada le dijo: mira, la verdad que te agradezco que me hayas permitido ver tu casa y ahora me doy cuenta que no sos una mujer perfecta como yo creí. Y eso me ayuda más a seguir a Jesús, ¿bien? Me llama mucho la atención porque a veces creemos que todo lo que mostramos a los demás tiene que ser perfecto, ¿bien? Y no es así. Tenemos que abrir nuestra casa y también mostrar las debilidades, ¿no? Para que la gente diga: che, mira, esta persona no es tan perfecta como yo creía. Si esta persona puede seguir a Jesús, yo también puedo seguir a Jesús. Para terminar, ¿quién le gustaría ser parte de una comunidad así? A mí me encantaría ser parte de una comunidad así. Una comunidad donde yo puedo amar y ser amado. Una comunidad a la cual pertenecer. Jesús en el Evangelio de Juan dijo que iba a haber muchas personas que lo iban a rechazar. Y es la verdad, la historia, usted ve la historia de la humanidad, muchas personas le dieron la espalda a Jesús. Pero Jesús dijo: si alguno cree en mí y cree en mis palabras, yo le voy a dar el derecho, la potestad, ¿no?, de ser llamado hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en el mensaje de Jesús, somos incorporados en esta familia, en esta comunidad de personas a la cual Jesús está llamando a ser parte. Vamos a terminar con una palabra de oración. Les pido a los músicos que vayan pasando, así terminamos con una canción. Querido Dios, te damos gracias por esta iglesia, Señor, de la cual podemos aprender. Tú sabes, Dios, nuestros corazones, tú sabes nuestra necesidad de ser amado, nuestra necesidad de amigos. Conoces la soledad, Señor, que muchas veces pasamos. Te pedimos, Dios, que podamos ser una comunidad, Señor, donde podamos compartir el tiempo, donde podamos ser hospitalarios, donde podamos abrir nuestra casa para que muchas personas puedan conocerte. Señor, te agradecemos por las personas que nos han visitado hoy. Te pedimos que puedan seguir viniendo, que puedan seguir enamorándose de ti y juntos formar esta comunidad que somos, esta comunidad que te sigue a ti. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.